Bien, entonces vamos a dar inicio entonces al- a la segunda parte del simposio de lógica y lenguaje. Entonces, la primera expositora es Vanessa Sánchez, ¿no es cierto?, que está por ahí y que va a presentar continuidad del concepto de forma lógica en los dos Wittgenstein, ¿no es cierto? Entonces, voy a emitir a alguien ahí, o alguien ya lo hizo. Entonces, Vanessa, tiene 20 minutos, hay que ajustarse el tiempo, ya sabemos lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Y las preguntas van a ir al final, de acuerdo a lo que hemos acordado, ¿no es cierto? Eso. No se escucha, Vanessa. Tienes el Ahí, micrófono. ahí Ahora está. sí. Buenos días. Bueno, como ya se dijo, este trabajo va a tratar sobre forma lógica. Voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Bueno, en verdad ha representado un problema esto de compartir pantalla. Pero Quería compartir un prezi, pero no se pudo. A ver, voy a... No sé si se ve. todavía no. Mm, Se ve ahí, pero no se ve la presentación, ¿no? Ahora, ahora aparece. Forma lógica, Wittgenstein. ¿O sí? Se ve, pero tu audio ¿Se parece ve? que... Ahora Sí, pero apareció. La sí. presentación de este trabajo tiene que ver con forma lógica en Wittgenstein. Quise hacer un pre, si bien se escucha. Está un poquito desfasado el audio, pero adelante, a ver. Ya. Bueno, este trabajo, como decía, tiene que ver con forma lógica. Quise hacer como una imagen ahí sobre la metáfora que hace Wittgenstein sobre la mosca, y que en el fondo la función de la filosofía era mostrarle a la mosca la salida de esta botella que aparece acá. Y vamos a ir viendo, rastreando, en verdad, el objetivo de este trabajo es rastrear el concepto de forma lógica en los tres momentos conocidos de Wittgenstein, en su concepción temprana, el periodo intermedio y también en las investigaciones, que sería el segundo Wittgenstein. ¿Ya? Entonces, como digo, este es el objetivo de este trabajo. ¿Por qué en realidad me vi motivada a esta investigación? En realidad, me hizo cuestionarme la interpretación clásica de forma lógica en la obra de Wittgenstein, y quise ir rastreando, como digo, en los tres momentos de este filósofo, este importante concepto que para algunos, o la mayoría, el concepto clásico es olvidado en su segunda filosofía. Antes de comenzar, sí, eh, voy a recordar un poco para las personas que no son del área de la filosofía, más o menos lo que tiene que ver con el Tractatus, los aspectos ontológicos. En primer lugar, la realidad en el sistema tractaniano es el conjunto de todos los estados de cosas posibles. A su vez, los estados de cosas posibles son combinaciones de objetos, los objetos son elementos simples y son, por así decirlo, la materia prima de la realidad, del mundo. De esta forma, y para fundamentar la teoría de la pintura,
como teoría de la proposición, Wittgenstein toma los principios freudianos de composicionalidad y extensionalidad. A partir de estos principios lógicos, Wittgenstein formula la idea fundamental de que las proposiciones no son meros complejos, sino que tienen una gramática, ya una sintaxis lógica que garantiza que tengan una articulación particular. Además de ello, en el Tractatus, Wittgenstein da a entender que esta articulación de la proposición va más allá de la realización de estos principios lógicos que fueron seguidos por Wittgenstein de Frege, sino que también nos hablan algo de su aspecto ontológico respecto de la teoría de la pintura. Wittgenstein concibe la gramática en esta época como fundamentalmente determinada por la sintaxis lógica, y es precisamente esta última la que va a determinar todas las condiciones de representación empírica. Este incluye lo que podríamos llamar la dimensión lógico-ontológica de la teoría de la pintura, y como puse ahí, los principios lógico-ontológicos de a prioridad y modalidad, que en la concepción del Tractatus debieran entenderse juntos, ¿ya? O sea, o mutuamente, se necesitan mutuamente. Por otra parte, un principio clave para entender la mecánica de forma lógica en esta época es el principio lingüístico de isomorfía estricta. Este supone una correlación 1 a 1 entre los elementos de la pintura y los elementos del estado de cosas. Este principio, junto con los elementos de la teoría de la pintura, son responsables de que los signos toquen la realidad, como sabemos. Aunque para que esta mecánica se dé, y el principio de isomorfismo necesita un método de proyección y un nivel de representación. Este nivel de representación, para que el principio de isomorfismo se dé, debería ser un concepto modal capaz de conectar internamente la proposición y el estado de cosas. Este nivel de representación es forma lógica en el Tractatus. Este concepto, forma lógica, es el primer y más importante elemento dentro del principio de isomorfía, ya que es la posibilidad de toda figuración. El siguiente pasaje refleja la importancia que tiene esta pieza dentro de la teoría de la pintura. 2.18, cito: lo que cualquier figura, sea cual sea su forma de tener en común con la realidad para poder siquiera, correcta o falsamente, figurarla, es la forma lógica, esto es, la forma de la realidad. O sea, para Wittgenstein, esta forma lógica es tan importante para llamarla la forma de la realidad. La primera vez que Wittgenstein da indicios concretos sobre lo que más adelante sería la forma lógica es el 20 de octubre de 1914, pero el 29 de octubre del mismo año, su diario filosófico escribe concretamente: la forma lógica del estado de cosas no resulta, sin embargo, describible. En esta última cita se percibe que Wittgenstein está pensando una concepción de forma lógica diferente de sus predecesores. Sabemos que forma lógica, el concepto, ha sido estudiado por muchos filósofos. De hecho, hay grupos de concepciones de forma lógica, pero Wittgenstein, al plantear esta forma lógica, se separa de todos estos predecesores, incluso de los que podríamos entender más cercanos más cercanos a su teoría, como podría ser Frege o Russell. Esta concepción que presenta Wittgenstein es muy diferente, incluso Wittgenstein plantea que quiere separarse de la concepción russelliana de forma lógica. Y aquí vemos claramente que es una concepción muy diferente. En esta última cita se percibe que Wittgenstein está pensando en una concepción de forma lógica, como digo, diferente. Esta no puede ser descrita, mas sí puede mostrarse en el lenguaje mismo. Esta característica de forma lógica es sensata, porque es natural pensar que lo que hace ser representativo al lenguaje no puede ser definido informativamente, porque habría que salir fuera de los límites del lenguaje para hacerlo. Pero ¿cómo sabemos que hay una relación interna y una forma lógica entre la proposición y el estado de cosas? Lo sabemos cuando captamos el sentido de la proposición. Cuando captamos el sentido, nos ponemos en contacto con la relación interna, captamos el reflejo de la forma lógica, es decir, determinamos que esta proposición ocupa un punto dentro del espacio lógico. Independientemente de si la proposición es verdadera o falsa, ha sido capturado el sentido. Comprendemos el sentido de la proposición porque el sentido refleja algo no arbitrario, refleja al mundo. El sentido aflora en la proposición sin que el lenguaje mismo pueda alterar o modificar este sentido. La tesis de no autonomía del lenguaje presente en el Tractatus implica que las reglas y convenciones son solamente instrumentos para representar el mundo, lo que se logra efectivamente cuando capturamos
lo que muestra la forma lógica de la proposición, pues entonces sabemos que el mundo está reflejado en la proposición. Creemos necesario conectar también en esta concepción de forma lógica la noción de objeto wittgensteiniana, ya que para Wittgenstein era muy importante esta concepción para determinar su dimensión ontológica, y también va a ser importante obviamente para entender la idea de forma lógica de su concepción temprana. Como sabemos, los objetos son los componentes de un estado de cosas, son elementos simples, inmutables e indestructibles, y tienen una cierta estructura que es su forma lógica. Estos representan la sustancia del mundo en la concepción tractaniana, por lo que ellos subsistirían a cualquier mundo posible que pensemos. Así, hay razones para pensar que el concepto modal de forma lógica en el Tractatus era extraído de cierta manera de la forma lógica de los objetos o constituyentes, que en este periodo eran entendidos como una categoría trascendental ontológica. Es importante destacar aquí que en este primer periodo Wittgenstein pensaba que para cada estado de cosas hay solo una forma lógica. Es decir, puede haber muchas pinturas en el estado de cosas, pero solo una forma lógica. Por todo lo anterior, creemos adecuado entender la idea de forma lógica tractaniana como un nivel abstracto de representación. Si esto es así, en primer lugar, lograría separarse de la posición russelliana inferencial de forma lógica, que era una de sus principales motivaciones, y en segundo lugar, estaría en coherencia con las funciones modales que hemos visto que forma lógica cumple también en la mecánica del Tractatus. Respecto del periodo intermedio, ya antes de 1929 puede vislumbrarse en algunas publicaciones póstumas de esta época que Wittgenstein ya había comenzado a experimentar alguna disconformidad con las doctrinas del Tractatus. La mayoría de estos indicios se encuentran en su segunda y última publicación en vida, un ensayo titulado Some Remarks on Logical Form, de 1929. Este ensayo es bastante oscuro, es complejo porque Wittgenstein está como en una crisis filosófica, también planteando sus nuevas ideas y separándose también en parte de lo que era su concepción temprana. Aunque desde los primeros párrafos da indicios concretos de la profundidad de las modificaciones en su pensamiento. La siguiente cita muestra las ideas que son precursoras en el giro metodológico dado por Wittgenstein en esta época. Cito: solo podemos llegar a un análisis correcto mediante lo que se podría llamar la investigación lógica de los fenómenos mismos, esto es, en un cierto sentido a posteriori y no mediante conjeturas sobre posibilidades a priori. O sea, ya en los primeros párrafos vemos cómo Wittgenstein se va moviendo desde un a priorismo, desde el análisis a priori, a un cierto análisis a posteriori. Wittgenstein continúa criticando en este periodo las imperfecciones proyectivas del lenguaje natural. Estas falencias de nuestros medios de expresión ahora limitarían una investigación profunda de los fenómenos mismos y mantendrían solo como vagas conjeturas nuestras conclusiones acerca de la forma lógica real de los fenómenos. Pues, como plantea Wittgenstein, los fenómenos nos muestran muchas formas lógicas diversas, como las del espacio, tiempo y color, no solo una forma lógica. Cito: estas formas son las normas de nuestro lenguaje particular al que proyectamos de tantísimas maneras, tantísimas formas lógicas distintas. Con ello, en este periodo intermedio, Wittgenstein comienza a poner en duda también su estricto atomismo lógico que había defendido en el sistema del Tractatus. El fenómeno específico que lo llevó a pensar en que las proporciones elementales no eran independientes entre sí fue el problema que detectó en las proporciones que predican grados y la aparente contradicción entre ellas. En este ensayo, como en las conversaciones con Weismann del mismo año, Wittgenstein concluye que las proposiciones constituyen un sistema proposicional completo, el que como una escala debe aplicarse a la realidad de una vez. Así concluye, las proposiciones que expresan el grado de una cualidad, aunque no pueden contradecirse por ser elementales, pueden excluirse entre sí. La clave para entender la exclusión mutua, nos dice Wittgenstein, es recordar que la real forma lógica pertenece a las entidades. Esta es de alguna manera traspasada a las proposiciones. Esto está en coherencia con la nueva idea de que hay muchas y diferentes formas lógicas, ya que podríamos entender que para cada tipo de objeto hay formas lógicas características. Todo esto nos sugiere que esta exclusión mutua no es casual, ya que este tipo de proposiciones se excluyen por la forma lógica de las entidades a las que se refiere.
Estas proposiciones, es decir, la forma lógica de, por ejemplo, los colores, determina que estos no puedan presentarse juntos en un lugar al mismo tiempo. Wittgenstein dice, cito nuevamente, puesto que si una proposición contiene la forma de la entidad sobre la que versa, entonces es posible que dos proposiciones choquen de esta manera. Esto puede ser mostrado claramente al momento de determinar un grado de una propiedad. Este inmediatamente excluye los otros grados. Por ejemplo, cuando decimos esto es violeta, excluimos de inmediato esto es amarillo, esto es azul. Estas proposiciones se excluyen mutuamente porque están interconectadas entre sí, ya que constituyen un sistema. De esta forma, esta nueva concepción de proposiciones de grado como sistema y de la existencia de un hecho atómico se puede inferir la no existencia de los demás. Este importante descubrimiento y la nueva manera de entender forma lógica de las proposiciones de grado, además de desmantelar su atomismo, afectaría a la sintaxis lógica de todas las proposiciones elementales, pues la regla para la construcción de las tablas de verdad tendrían que verse modificadas por otras reglas que nos digan cuándo este tipo de proposiciones elementales se excluyen entre sí. Y estas reglas, según Wittgenstein, no pueden establecerse hasta que hayamos alcanzado el análisis último de los fenómenos en cuestión, lo que según sus propias palabras aún no ha sido alcanzado. Para concluir este periodo intermedio, creemos importante destacar el movimiento epistémico que Wittgenstein demuestra en los registros que tenemos de este periodo, pues pasa a ser un defensor acérrimo del análisis a priori en su concepción temprana para mostrar en este pequeño ensayo haber dejado esa posición y proponer tímidamente una investigación a posteriori. Este movimiento epistémico lo obliga a dejar varios principios del Tractatus y a comprometerse con la evolución de un sistema filosófico mucho más cercano a la práctica lingüística. De todas maneras, al analizar este ensayo también he podido percibir cómo Wittgenstein va acomodando en esta nueva visión los conceptos que pretende mantener en una nueva perspectiva del lenguaje. Conceptos como forma lógica, como hemos visto, se mantienen ajustándose a sus nuevas ideas. El llamado segundo Wittgenstein, en el llamado segundo Wittgenstein, la sintaxis lógica ya no va a determinar las condiciones del lenguaje. Esta es ahora a posteriori, ya que mediante la gramática vamos a acceder al significado, pues ahora el uso es el significado. Por lo tanto, la idea de forma lógica, si se sostiene en el segundo Wittgenstein, debe darse dentro de la práctica del lenguaje cotidiano. Ya no está en un reino trascendental e inalterable como lo estuvo en la mecánica del Tractatus. Creemos sensato proponer la idea de que forma lógica podría ser conservada por Wittgenstein en su segunda filosofía a través de la idea de gramática, específicamente dentro del concepto de regla. Cuando entramos en diferentes juegos del lenguaje, aislamos las reglas subyacentes en cada juego. Aunque no podamos definirlas, estas se muestran en los juegos. De esta manera, forma lógica podría perfilarse como un concepto flexible e intragramatical y mantendría su abstracción e importancia característica. Esta manera de entender forma lógica en el segundo Wittgenstein puede ser demostrada pensando que si existe una cierta consecuencia entre lo que emitimos y el uso de la regla, quiere decir que hay un cierto criterio de corrección, aunque este sea convencional. Este criterio de corrección es el reflejo de la forma lógica dentro de la gramática. Estos criterios de corrección nos indican si es correcto o incorrecto nuestro uso. De esta manera podríamos decir, por ejemplo, que en cierto juego una pregunta puede ser realmente una amenaza, y al entender este sutil cambio, demostramos que como usuarios lingüísticos comprendemos y seguimos las reglas subyacentes a pesar de que estas reglas de los juegos del lenguaje son cambiantes. Nosotros nos ajustamos competentemente a estos cambios mediante este criterio de corrección que puede ser identificado como una forma lógica. Pese a que las reglas de los juegos son convencionales, no debemos olvidar que estos juegos del lenguaje responden a nuestras costumbres, a nuestras formas de vida. Es decir, los juegos se guían por ciertas reglas que nosotros como usuarios del lenguaje hemos implantado y conservado. Estas formas de vida, pese a ser convencionales, nos sirven de guía. Y aunque el concepto general de lógica y forma lógica se movieron desde un plano trascendente a un campo más convencional y cercano, seguirán siendo concebidos en las investigaciones filosóficas como lo que presenta el orden, como la guía que atraviesa toda experiencia. Ahora bien, si aceptamos que el nuevo concepto de forma lógica es intragramatical, este ya no podría mantener su carga modal ni ontológica características del Tractatus, pues solo depende de las convenciones y los usos que se den en cada juego del lenguaje.
Pero en ambas construcciones teóricas, forma lógica seguirá siendo un concepto más bien abstracto que guía las posibilidades combinatoriales de los signos para que estos alcancen el sentido. En la concepción temprana, siendo un nivel modal y abstracto de representación, mostrando un lugar en el espacio lógico, y en las investigaciones siendo un concepto intragramatical, ubicado en las reglas de los juegos del lenguaje, que se muestra como un cierto criterio de corrección entre lo emitido y el uso de la regla. Quedan 2, 3 minutos máximo. Sí, ahora voy a las conclusiones. Okay. Lo anterior nos lleva a sugerir que el concepto de forma lógica podría ser visto como un puente clarificador dentro de la obra de Wittgenstein, pues este concepto acompaña con diferentes papeles las diversas fases del pensador vienés. Rastrear o investigar este concepto en particular puede ser útil para analizar de manera más precisa las razones y profundidad de las modificaciones, además de proporcionarnos una mejor comprensión de la filosofía del lenguaje wittgensteiniano. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para los que vienen llegando, les aviso que hay un acuerdo entre los expositores de que las preguntas se hacen al final, por asunto de tiempo. Y bueno, ahora viene entonces Camila Galovich, superveniencia semántica en modelos de punto fijo. Sí, comparto pantalla. Gracias. Bueno, hola a todos. Déjenme. Bueno, hoy voy a presentar este trabajo que se llama, como dijeron, superveniencia semántica en modelos de punto fijo. Para eso voy a empezar hablando un poco de Kripke. En su paper clásico del 75, Kripke busca proporcionar una teoría de la verdad que logre dar cuenta del uso que hacemos del predicado veritativo en el lenguaje natural. Dos tesis altamente plausibles sobre la verdad que hay que tener en cuenta son la tesis de la verdad como punto fijo y la tesis de la superveniencia semántica. De acuerdo con la primera tesis, una está en condiciones de afirmar o negar que una oración phi es verdadera exactamente en las circunstancias en las que puede afirmar o negar phi. De acuerdo con la segunda tesis, el significado de todas las oraciones va a quedar determinado a partir de la interpretación del fragmento del lenguaje que no contiene predicados semánticos. Una teoría que intente dar cuenta del uso que hacemos del predicado de verdad en el lenguaje natural debería poder capturar estas dos tesis. Sin embargo, tradicionalmente se ha sostenido que la teoría de Kripke no es capaz de hacer esto. En particular, Kremer, en un texto, en un paper del 88 en el que tematiza un poco la teoría kripkiana, precisa estas dos tesis mediante 4 principios. De acuerdo con la primera afirmación, si un modelo es una interpretación adecuada para un lenguaje L, entonces para toda interpretación que pertenece a ese modelo y para toda oración phi en ese lenguaje, el valor de phi tiene que ser igual al valor de la oración que dice que phi es verdadera. Es decir, esa interpretación tiene que ser un punto fijo. De acuerdo con la afirmación B, si para toda interpretación que pertenece al modelo y para toda oración phi en el lenguaje, la interpretación de phi es un punto fijo, entonces ese modelo es una interpretación adecuada para el lenguaje. De acuerdo con la afirmación C, dado un modelo de base, hay al menos una interpretación que pertenece a ese modelo que es adecuada para este lenguaje, y de acuerdo con la afirmación D, dado un modelo de base, hay a lo sumo una interpretación que pertenece a ese modelo que es adecuada para este lenguaje. Estas afirmaciones señalan que solo algunas maneras de evaluar semánticamente un lenguaje que contiene un predicado veritativo son adecuadas. De acuerdo con lo que Kremer considera la concepción de la verdad como punto fijo, solo
aquellas interpretaciones que son puntos fijos son adecuadas para interpretar el predicado habilitativo. Esto se expresa mediante las afirmaciones A y B. Y de acuerdo con la formulación de Kremer de la tesis de la supervivencia semántica, las interpretaciones adecuadas, solo hay exactamente una interpretación adecuada para interpretar al lenguaje que contiene el predicado habilitativo. Y esto se expresa mediante las afirmaciones C y D. Bueno, además de intentar capturar estas dos intuiciones, el enfoque kripkeano es interesante en un sentido ulterior, que es que proporciona una caracterización metalingüística de las oraciones de un lenguaje formal dado en términos de su comportamiento semántico. En este sentido, la teoría de Kripke separa a las oraciones del lenguaje en dos conjuntos. Por un lado están las oraciones fundadas en hechos no semánticos, y por otro lado están las oraciones infundadas. Las oraciones fundadas se caracterizan por ser o bien verdaderas o bien falsas en todo punto fijo, y son fundadas en el sentido de que su valor de verdad depende del valor de verdad de ciertas oraciones que no contienen ocurrencias del predicado habilitativo. Por su parte, las oraciones infundadas admiten una clasificación anterior, que no es exhaustiva, pero sí es excluyente y va a ser suficiente para los propósitos de la charla. Voy a decir que una oración es paradójica si no es verdadera ni falsa en ningún punto fijo, es decir, no hay ninguna interpretación adecuada que le asigne un valor de verdad clásico a esta oración, donde los valores clásicos son 1 y 0, o verdadero y falso. Y voy a decir que una oración es hipodógica si hay al menos dos puntos fijos que le asignan valores de verdad clásicos distintos a una oración. Es decir, de acuerdo con la concepción kripkeana, hay dos interpretaciones adecuadas. Una interpretación hace verdadera esa oración y otra interpretación la hace falsa. Bueno, la posibilidad de construir oraciones hipodógicas hace que la tesis de la superveniencia semántica no pueda sostenerse en conjunción con la concepción kripkeana tal y como son formuladas por Kremer. Esto puede verse con el siguiente ejemplo. Consideren una oración como lo honesto, Tau. Esta oración intuitivamente dice de sí misma ser verdadera. Es el ejemplo típico de oración hipodógica, así que hay una interpretación, digamos, B1, que le asigna verdadero a esta oración, y hay una interpretación, digamos, B2, que le asigna falso a esta oración. Tanto B1 como B2 son puntos fijos, así que de acuerdo con la concepción kripkeana, tanto B1 como B2 son interpretaciones adecuadas para esta oración. Sin embargo, de acuerdo con la tesis de la supervivencia semántica, hay exactamente una interpretación adecuada, así que no es el caso que tanto B1 como B2 sean interpretaciones adecuadas de esta oración. Eso quiere decir que llegamos a un absurdo que parte de suponer que las afirmaciones A, B, C y D son todas afirmaciones verdaderas. En esta charla yo voy a defender que la tesis de la supervivencia semántica y la concepción kripkeana sí son compatibles, así que para eso, y que son compatibles y que pueden sostenerse conjuntamente en un único modelo kripkeano. Para eso voy a necesitar discutir antes un poco las afirmaciones de Kremer, así que en la primera parte voy a presentar una versión alternativa de la fórmula de la concepción kripkeana, que es compatible con la tesis de la supervivencia semántica, y voy a ofrecer una reformulación de la tesis de la supervivencia semántica que me parece más adecuada. En la segunda parte voy a analizar una objeción que hace Kremer en contra de la tesis de la supervivencia semántica, según la cual esta tesis supone un costo explicativo demasiado alto para la teoría de Kripke. Bueno, y reservo el final para algunos comentarios. Comencemos por la versión alternativa de la concepción kripkeana. De acuerdo con Kremer, para que una interpretación, de acuerdo con la formulación de Kremer de la concepción kripkeana, para que una interpretación del predicado habilitativo sea adecuada, es condición necesaria y suficiente que esa interpretación sea un punto fijo. Sin embargo, es posible comprometerse con la idea de que la verdad es un punto fijo, y
al mismo tiempo creer que no todo punto fijo determina una extensión adecuada para el predicado gritativo. En este sentido, una presentación alternativa de la concepción de la verdad como punto fijo surge tras abandonar la afirmación B. Es decir, para que una interpretación del predicado gritativo sea adecuada, es condición necesaria, pero no suficiente, que esa interpretación sea un punto fijo. El outline proporciona evidencia textual tanto a favor de la versión de Kremer de la concepción kripkiana como a favor de esta presentación alternativa, y esto se debe en parte a que Kripke no se pronuncia a favor de un punto fijo determinado, y sin embargo sugiere que algunas interpretaciones del predicado gritativo pueden ser más adecuadas que otras. Así que el outline nos deja con cierta libertad a la hora de elegir entre una versión u otra de la concepción kripkiana. El atractivo de la formulación de Kremer en términos de las afirmaciones A y B es que nos permite asumir una perspectiva puramente inferencialista. Desde esta perspectiva, el significado del predicado gritativo se agota en sus reglas de uso. El atractivo de la formulación alternativa que surge a abandonar B es que nos permite rescatar dos intuiciones altamente plausibles sobre la verdad, la que subyace a la concepción kripkiana y la que subyace a la tesis de la superveniencia semántica. Desde esta perspectiva, para fijar la extensión y la antiextensión del predicado gritativo, ya no basta con observar las reglas que gobiernan su uso, sino que además debemos observar los hechos no semánticos, o sea, el significado del predicado gritativo está dado por las reglas de uso en conjunción con esos hechos. Es en virtud de esto que la formulación alternativa es compatible con la idea de que haya una única extensión adecuada para interpretar el predicado gritativo. Y es en virtud de esta versión de la concepción kripkiana que podemos decir que la concepción kripkiana es compatible con la tesis de la superveniencia semántica. Pasemos ahora a considerar la presentación que hace la formulación de la tesis de la superveniencia semántica. Bueno, eso suele encontrar en la bibliografía la idea de superveniencia semántica identificada con la afirmación E. Establece que el valor de verdad de todas las oraciones del lenguaje depende de hechos no semánticos. En general, las oraciones que no contienen ocurrencias del predicado gritativo describen hechos no semánticos, mientras que las oraciones que contienen ocurrencias del predicado gritativo describen hechos semánticos. Establece que una vez establece que las oraciones que describen hechos semánticos dependen en última instancia de las oraciones, del valor de verdad de las oraciones que no dependen de hechos semánticos. En este sentido, una vez que fijamos el modelo que sirve de base para la construcción, el valor de todas las oraciones del lenguaje debería quedar establecido. Dado que el punto fijo mínimo es la única interpretación que determina el valor de las oraciones de esta manera, la afirmación nos compromete con la idea según la cual el punto fijo mínimo es la única interpretación correcta del predicado gritativo. Esto quiere decir que la afirmación implica las afirmaciones C y D, es decir, implica la idea de que existe exactamente una interpretación adecuada del predicado gritativo. Sin embargo, las afirmaciones C y D no implican la afirmación E, así que la formulación de Kremer de la tesis en términos de estas afirmaciones no logra capturar lo que usualmente se entiende por superveniencia semántica. Así que si queremos evaluar la compatibilidad entre la concepción kripkiana y la tesis de la superveniencia semántica, tal y como se entendía tradicionalmente, el conjunto relevante para eso va a ser el compuesto por las afirmaciones A y E. Este conjunto es consistente y dado que E implica las afirmaciones C y D, también el conjunto A, C y D es consistente. Esto quiere decir que la versión alternativa de la concepción kripkiana es compatible tanto con la formulación de Kremer de la tesis de la superveniencia semántica como con esta formulación alternativa. Bueno, hasta acá vimos una versión alternativa de
la concepción kripkeana, que es compatible con la tesis de la superveniencia semántica, y vimos una formulación de la tesis de la superveniencia semántica que considero que es más adecuada que la dada por Kremer. Así que ahora asumamos un compromiso con estas dos tesis. Surge la siguiente objeción de Kremer. Kremer dice que una vez que nos comprometemos con la tesis de la superveniencia semántica, perdemos gran parte del poder explicativo que proporciona la teoría kripkeana. En particular, si asumimos un único punto fijo como interpretación adecuada del predicado gritativo, entonces ya no es posible trazar todas las distinciones semánticas relevantes dentro de ese único modelo. Por ejemplo, al asumir un compromiso con el punto fijo mínimo como la interpretación correcta del predicado gritativo, ya no es posible distinguir entre oraciones paradójicas como el mentiroso y oraciones hipodógicas como el honesto, porque tanto el mentiroso como el honesto reciben, no son ni verdaderas ni falsas en el punto fijo mínimo de Kripke. Considero que esta objeción plantea una exigencia razonable, porque es cierto que para observar el comportamiento semántico, para determinar el comportamiento semántico o el estatus semántico de las distintas oraciones del lenguaje, necesitamos ver cómo se comportan, al menos en la teoría kripkeana, a través de una semántica de puntos fijos, es decir, a través de diversos modelos. Así que voy a intentar dar una respuesta a esta objeción. Considero que una manera de satisfacer la exigencia es extender la teoría de Kripke mediante la introducción de nuevos predicados que permitan trazar las distinciones semánticas relevantes en el lenguaje objeto de la teoría. Para esto, tomemos por caso un predicado de paradoxicidad par que nos permita expresar en el lenguaje objeto cosas como el mentiroso es una oración paradójica y 2 es igual a 2 no es paradójica. Bueno, para responder a la objeción va a bastar con partir del punto fijo mínimo de Kripke como interpretación del predicado gritativo, tal y como establece la tesis de la superveniencia, y construir a partir de esta interpretación otra interpretación adecuada para el lenguaje que contiene el predicado de paradoxicidad. Para esto voy a presentar primero la teoría de Kripke, tal como se suele presentar usualmente, o sea, en un lenguaje de primer orden sin interpretar. Voy a asumir que las constantes lógicas de este lenguaje son la negación, la conjunción y el universal. Además, L contiene un predicado gritativo y un dispositivo para nombrar oraciones del lenguaje. L más va a ser el resultado de añadirle a L un predicado de paradoxicidad. Par phi intuitivamente va a expresar que una oración phi es paradójica. Una semántica para este lenguaje es la siguiente. Una interpretación de Cliniforte-Kripke para L+, es una función que va de oraciones de L+, al conjunto de valores 1, 1 medio 0, donde 1 es verdad, 1 medio va a ser indeterminado y 0 falso, y satisface las cláusulas para Cliniforte. O sea, el valor de una fórmula negada es igual a 1 menos el valor de esa fórmula, el valor de una conjunción phi y psi es igual al mínimo entre el valor de phi y el valor de psi, y el valor de una cuantificación universal para todo x phi es igual al ínfimo entre el valor de cada una de sus instancias. Además, la interpretación de B va a ser un punto fijo si se da que el valor de una oración phi es igual al valor de la oración que dice que phi es verdadera. A esto llamamos un punto fijo. Bueno, una noción central para la teoría de Kripke y para lo que estoy por presentar es la noción de extensión. De acuerdo con, voy a decir que una interpretación Cliniforte-Kripke B' extiende una interpretación de sí, solo sí para toda oración phi en el lenguaje extendido. Se cumple que si la interpretación de phi en B es igual a 1, entonces la interpretación de phi en B' es igual a 1. Y si la interpretación de phi en B es igual a 0, entonces la interpretación de phi en B' es igual a 0. Una manera intuitiva de interpretar el predicado de paradoxicidad va a ser, o sea, sí, va a ser decir que una oración phi es paradójica si esa oración es verdadera en una interpretación B, sí, solo sí, para toda interpretación que extiende a B se da que phi no es verdadera ni falsa. Así que la idea es
caracterizar el predicado de paradoxicidad de modo tal que logre dar tanta distinción. Bueno, para esto defino primero un conjunto B grande de interpretaciones B' que extienden a una interpretación que voy a llamar BPF y defino el predicado de paradoxicidad en esta interpretación. Si es paradójica va a ser una oración verdadera en BPF si para toda interpretación que extiende a BPF se cumple que phi vale 1/2. Phi es paradójica va a ser falsa en BPF si para toda interpretación que extiende a BPF se cumple que phi es igual a 1, o si para toda interpretación que extiende a BPF se cumple que phi es igual a 0, y va a ser 1/2 en cualquier otro caso. Esta interpretación BPF es un punto fijo para el predicado de paradoxicidad, no voy a probar esto acá, pero lo que sí me interesa destacar es que esta construcción logra ilustrar la compatibilidad entre la tesis de la superveniencia semántica y la concepción de la verdad como punto fijo, porque por un lado nos permite asumir el punto fijo mínimo como la interpretación correcta del predicado veritativo, así que en BPF tanto el mentiroso como el honesto van a recibir el valor indeterminado. Y por otro lado, nos permite trazar distinciones semánticas de grano fino proporcionadas por la concepción kripkiana en un solo modelo, porque por ejemplo, nos permite decir que incluso cuando el mentiroso y el honesto reciban el mismo valor de verdad, el mentiroso es una oración paradójica, pero el honesto no lo es. Con todo, puede decirse que la objeción de Kremer todavía persiste, porque incluso con este predicado de paradoxicidad en el lenguaje, no es posible trazar todas las distinciones que sería deseable trazar. Y en este punto quizás haya que concederle la objeción a Kremer, porque es posible que el proyecto de un lenguaje universal que logre expresar todas las nociones relevantes en el lenguaje objeto sea un proyecto inalcanzable. Con todo, considero que el costo explicativo no es tan alto como sugiere Kremer, porque al menos es posible trazar algunas de esas nociones que resulten explicativas en la teoría. Bueno, para finalizar, intenté mostrar en este trabajo que es posible sostener conjuntamente la concepción de la verdad como punto fijo y la tesis de la superveniencia semántica, y intenté mostrar también que es posible introducir predicados semánticos al lenguaje objeto de una teoría kripkiana y sostener estas dos tesis en un único modelo. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Camila. Entonces, vamos con la siguiente y les recuerdo al final la pregunta. Entonces, Miguel Álvarez, pluralismo lógico en clave intuicionista. Sí, gracias. Comparto pantalla. Bien, si ya están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Julio? Sí, Miguel. Genial. Bueno, lo que yo voy a hacer en esta exposición es mostrarles la primera parte de un trabajo que estoy empezando a escribir. O sea, la idea, digamos, filosófica que subyace a una propuesta que después más adelante va a tener que tener un poco más de carne técnica, digamos, pero por ahora esta es la estructura filosófica subyacente. Y lo que voy a hacer en esta presentación es, bueno, rápidamente presentar el pluralismo lógico de Billy Restall, para luego proponer una alternativa a él que sea compatible con el intuicionismo, como matemática y como filosofía de la matemática y de la lógica. Y luego, en caso de que a alguien le parezca que no tiene ningún sentido hacer esto, voy a justificar este movimiento. Entonces, en concordancia, mi presentación primero va a discurrir sobre el pluralismo lógico de Billy Restall. Luego voy a dar lo que prometí en el título, un pluralismo lógico en clave intuicionista, y voy a terminar con algunas reflexiones filosóficas, ¿ya? Una en particular. Bueno, pluralismo lógico, dicho, por decirlo mal y pronto, es la afirmación de que hay más de una lógica correcta. Nos pusimos de acuerdo sobre qué son las lógicas, nos pusimos de acuerdo sobre qué significa que una lógica sea correcta, y el pluralista es la persona que dice que hay más de una, que cumple este requisito.
Siendo súper justos, esta es una tesis bastante vieja, pero la versión que hoy en día más se discute y la más conocida es la que Bill y Restall defendieron primero en algunos artículos y después que sintetizaron en un libro de 2006 que tiene el sugerente título de Logical Pluralism. Bill y Restall entienden la lógica como una teoría acerca de la relación de consecuencia. El propósito de esta teoría es evaluar argumentos en términos de validez e invalidez, y para ellos el criterio con que se hace esta evaluación va a ser apropiado solo si la validez prescrita resulta ser necesaria, es decir, no es una feliz casualidad, normativa, es decir, que tiene alguna fuerza que es deseable exigirla o respetarla, y muchas cosas se pueden decir al respecto. Ellos mismos estudian varios sentidos en los que se puede decir que una lógica es formal, pero para efectos de esta presentación quedémonos con la idea de la neutralidad respecto del tópico, ¿no es cierto? Nada que no sepamos de los primeros cursos de lógica. Bien, para ellos, un criterio que satisface estas tres condiciones es la preservación de verdad. La idea de que un argumento es válido si y solo si en todos los casos en que sus premisas son verdaderas, su conclusión también lo es. Sin embargo, donde algunos autores u otros filósofos o lógicos se detendrían y dirían, bueno, entonces busquemos la lógica que captura exactamente esta noción, ellos presentan, o la instancia, no sé muy bien cuál es la palabra correcta que habría que usar aquí, tal vez abstraer es una mejor palabra, pero ellos transforman la preservación de verdad como idea informal, la precifican en un esquema de criterios de validez, ¿ya? Al que ellos llaman la tesis generalizada de Tarski, de acuerdo con la cual un argumento es válido relativizado a X, sí y solo sí en todos los casos relativizados a X en que sus premisas son verdaderas, su conclusión también lo es. Esta X indica que los conceptos afectos de ella son susceptibles de ser precisados de varias maneras. Entonces, la idea básica aquí es que si la X son mundos posibles, entonces resulta que la lógica correcta es la lógica clásica. Pero si de pronto la X son situaciones, la lógica correcta es la relevantista. Y si la X son construcciones, entonces la lógica correcta es la lógica intuicionista, y así uno puede seguir. Les acabo de decir que hay una una precisión de la X que hace válida la lógica intuicionista. Sin embargo, Bill y Restall lo presentan como lógica constructiva y se toman un resguardo al presentar esta lógica en particular, diciendo que lo que ellos están pensando es la validez del sistema lógico propiamente tal, y lo que ellos después van a llamar razonamiento constructivo, separándolo del intuicionismo per se. Y hay una razón poderosa para que hagan esto, y es que, como sabemos, el intuicionismo es una doctrina filosófica que es un poco sui generis, ¿no es cierto? En particular, la intuicionista no colocaría la lógica antes, sino después de la matemática. Mark Van Atten, por ejemplo, en una entrada de la Stanford, dice, el intuicionismo, la lógica intuicionista tiene que ser pensada como una aplicación de la matemática al lenguaje, antes que, siguiendo una visión más estándar, la idea de que la lógica intuicionista sería como la lógica que subyace a la forma en la que Brouwer hacía matemática, por ejemplo. Esto parece sugerir que la intuicionista debería ser una monista lógica, y una monista lógica particularmente conservadora. Nótese que el monismo lógico sería la contrapartida del pluralismo, que en lugar de decir hay más de una lógica correcta, me dice hay solo una. ¿Esto por qué? Porque hay una lógica correcta, y esa lógica deriva de la matemática, que es la única matemática correcta, que es, por supuesto, la matemática intuicionista, ¿ya? Dummett, siguiendo a Kreisel, en alguna parte del libro Elements of Intuitionism,
lo pone en estos términos. Él habla de dos tesis que uno debería sostener para ser intuicionista. Igual voy a volver sobre esto un poco más adelante, pero lo digo rápido. La tesis positiva es que la lógica intuicionista es correcta, es adecuada, es coherente, y la tesis negativa es que la lógica clásica no. ¿Ya? Bueno, contra esta intuición, es raro usar la palabra intuición en este contexto, pero bueno, contra esta idea de que los intuicionistas deberían ser monistas lógicos, bastante conservadores, yo quiero resistirme. Entonces, lo que voy a hacer aquí es delinear un pluralismo lógico que es similar al de Billy Restal, pero que se funda en las doctrinas intuicionistas acerca de la matemática y la lógica. ¿Ya? Más aún, voy a mostrar que este pluralismo es compatible con las dos tesis de Kreisel-Damet que acabo de adelantar, y que por lo tanto se queda con lo mejor de las dos partes. Es pluralista, pero es intuicionista en el sentido doctrinal, en el sentido hardcore. Bien, entonces, por mor del argumento, voy a aceptar todos los presupuestos iniciales de Billy Restal, que las lógicas son teorías acerca de la relación de consecuencia, que su propósito es distinguir argumentos válidos e inválidos, que la validez debe ser necesaria, normativa y formal. ¿Ya? Sin embargo, voy a oponer al criterio de validez que ellos usan, el de preservación de verdad, el criterio de existencia de una prueba. ¿Ya? De acuerdo con el cual un argumento es válido si, solo si, es posible derivar su conclusión a partir de sus premisas. Ellos mismos ya habían visto que esto se podía hacer y ya se ha hecho. Ya con esto no pretendo ser especialmente original. Lo que es, en lo que sí, creo que estoy haciendo una observación novedosa, es en lo siguiente. Que sería instanciar esta vez, de la misma forma como ellos pasan de preservación de verdad a la tesis generalizada de Tarski, yo propongo pasar del criterio de existencia de una prueba a la tesis generalizada de Brouwer, que diría algo más o menos así. Un argumento es válido relativizado a X si, solo si, la sujeto creativa es capaz de derivar la conclusión a partir de las premisas. La sujeto creativa relativizada a X también. Ahora, ¿cómo se instancia esta X en este caso, en el caso de este esquema? Hay que decir un par de cosas sobre el intuicionismo brouweriano, ¿ya? Bien rápido, para no caer en oscuridades. Primero que todo, Brouwer nos enseñó que para ser intuicionistas debemos aceptar las dos verdades siguientes. Primero, que la serie de los números naturales nos es dada de forma intuitiva, a priori, o sea, nada de andar construyendo conjuntos de conjuntos, ni ninguna de esas cosas raras. Los números naturales están ahí. Y el segundo acto del intuicionismo dice que hacer matemática es construir objetos mentales a partir de estas intuiciones. ¿Ya? Estas construcciones... ya sí. Estoy siendo un poco, estoy simplificando un poco, ¿ok? Hay más cosas que decir al respecto. Bien, este proceso de construcción es, por una parte, alingüístico, es decir, las construcciones mentales son otra cosa distinta de lo que hacemos cuando hablamos, cuando pensamos lingüísticamente, y es totalmente libre. Esto es algo importante para el intuicionismo brouweriano. No hay ninguna ley, no hay ninguna lógica que gobierne este proceso creativo. Lo único que la gobierna es qué es lo que naturalmente se puede o no se puede hacer con esos números y con esas intuiciones. Llegó un punto, para los que se saben la historia, esto tuvo que ver con el momento en el que fue necesario construir los números reales, en el que Brouwer tuvo que echar mano de un concepto filosófico un poco más robusto, e introdujo en su retórica a la sujeto creativa, bueno, al creative subject, que es un agente epistémico idealizado que realiza estas construcciones, y que en particular va a hacer algunas cosas que los matemáticos clásicos no permitirían hacer. Pues, Brouwer pretende que su sujeto creativo sea un agente racional cualquiera, ¿ya? Sin embargo, es claro que en realidad se trata de una idealización. En particular,
Las dos características típicas de esta idealización son las que también nos encontramos habitualmente en computación o en teoría de la recursión, que son la memoria ilimitada y perfecta, es decir, la sujeto creativa nunca olvida lo que ha hecho y nunca distorsiona lo que hizo hace mucho tiempo, y tiene paciencia y energía inagotables. Nunca se le acaba el tiempo y el espacio para terminar los cálculos, ¿ya? Por lo tanto, contar hasta 10 es lo mismo que contar hasta Googleplex, no hay ninguna diferencia para ella. Uno podría agregar a estos dos rasgos idealizados de la sujeta creativa de Brouwer los dos actos del intuicionismo. Entonces uno podría decir, bueno, la sujeto creativa en la que Brouwer está pensando tiene memoria ilimitada y perfecta, paciencia y energía inagotables, los números naturales le son dados a priori y construye con ellos secuencias cada vez o menos restrictivas. Aquí formulé el segundo acto del intuicionismo de una forma diferente a como lo hice antes. Esta es la forma más cercana a como Brouwer lo dice, ¿ya? Ahora, claramente, ya que estamos dando la importancia a los números naturales y a esto de tener paciencia y energía inagotables, es claro que esta sujeto creativa está pensada para ser un modelo de razonador matemático. Pongámosle un nombre, podríamos llamarla Hipatia, la matemática. Hipatia es una de las posibles instancias de X en la tesis generalizada de Brouwer. Como ella es primariamente una matemática, la lógica que ella justifica es una aplicación de esta matemática y no al contrario, y por lo tanto las leyes lógicas que corresponden a la reconstrucción reflexiva de su propia práctica son, poco sorprendentemente, las de la lógica intuicionista. Sin embargo, uno podría proponer variantes a la idealización de Hipatia. Entonces, por ejemplo, consideremos una sujeto creativa que todavía tiene memoria ilimitada y perfecta, paciencia y energía inagotables, pero en lugar de que los números naturales le sean dados de forma a priori, ahora ella no va a pensar sobre números. Va a pensar sobre una cierta base de datos a posteriori. Y con esta base de datos va a construir imágenes cada vez más completas del mundo, ¿ya? Esta sujeto creativa ya no es una matemática, sino una científica. Así que podríamos ponerle otro nombre de caricatura, Dora, que es una exploradora. Resulta que Hipatia y Dora no tienen el mismo propósito epistémico, ¿ya? Por lo tanto, sus características ideales, las características sobre las que hemos hecho la idealización, les dan capacidades distintas a cada una. En consecuencia, parece bastante razonable decir que ellas validan lógicas distintas. Tomemos, por ejemplo, la interpretación del absurdo, ¿ya? Recuerden que estamos aquí haciendo lógica intuicionista, así que en todo momento negar una proposición es afirmar que esa proposición implica algo absurdo. Entonces, quedémonos con la interpretación del voto. Como Hipatia razona con información que le es dada a priori, parece bastante razonable que su absurdo sea el absurdo más fuerte que puede haber, que es un trivializador, ¿no es cierto? Algo de lo que se siga cualquier cosa. Varias opciones son posibles, ¿ya? Pero Dora, como tiene información por medio de la experiencia, el absurdo por trivialización es demasiado fuerte. Tal vez en un momento Dora pensaba que algo no podía ser, pero luego adelante en la investigación se dio cuenta de que en realidad sí podía ser, y entonces tiene que revisar sus creencias, ¿ya? Y por lo tanto que de bottom se siga cualquier cosa tal vez no está tan bueno para el tipo de ejercicio epistémico que ella está realizando. Esto, por supuesto, es algo que ya se ha dicho, que es una crítica que ya se le ha hecho al intuicionismo, pero siempre pensando en una perspectiva monista, es decir, siempre pensando en que el intuicionista está defendiendo una interpretación de la negación que debería aplicar en todos los campos, ¿cierto? Por ejemplo, Tennant, en algún artículo por ahí, les dice que o sea, que la regla de eliminación de bottom es demasiado fuerte en cualquier contexto que no sea la matemática. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque hay que cambiar de lógico cuando uno cambia de contexto, porque uno quiere ser pluralista, ¿no es cierto? Bien. Todo esto para decir que la lógica que valide Dora debe ser más débil que la lógica intuicionista, ¿ya? ¿Cuál? Hay un montón en el mercado. Démonos la vuelta y compremos la que nos sirva. Puede ser la de Tennant, puede ser la minimal intuicionista de Johansson, porque si le hacemos caso a Andrés Bovenrit de hace 25 años, la lógica intuicionista minimal es una forma de lógica paraconsistente.
O puede ser ya derechamente la de Jaroslav Schramko, que es una lógica intuicionista inconsistente, ¿ya? Que usa modelos de Crypt y tiene modelos que validan votos. Bueno, lo importante al final es que algunas de estas lógicas puedan justificarse en términos de esta razonadora idealizada que produce pruebas en concordancia con las leyes que le da esa lógica, ¿ya? O que valida esa lógica. Entonces, resumiendo un poco la idea, la tesis generalizada de Brouwer sirve de narrativa articuladora para varias lógicas distintas, ¿ya? Y esta narrativa es lo que justifica la adopción selectiva de estas lógicas en diferentes contextos. Por supuesto, hay un trabajazo que no he hecho todavía, y que es lo que queda pendiente, que es mostrar que estas instancias son necesarias formales y normativas, al menos en el sentido de Billy Restall, porque por mor de argumento lo que estoy tratando de hacer es jugar el juego que juegan ellos, ¿ya? Esa parte todavía está pendiente. Para allá vamos. Lo que sí les puedo decir sobre esto, si funciona, es la forma en la que se relaciona con las dos tesis de Kreisel-Damet, ¿no es cierto? Recordemos, las tesis de Kreisel-Damet dicen que para ser un intuicionista consecuente hay que sostener primero que la lógica intuicionista es coherente y segundo que la lógica clásica no. Mi pluralismo equivale simplemente a relativizar la primera cláusula. Entonces, en vez de decir que la lógica intuicionista es coherente, uno diría que la lógica intuicionista es una lógica coherente. Pero podemos seguir manteniendo que la lógica clásica no lo es, por lo tanto seguimos defendiendo las dos tesis. Y puedo mostrar que mi pluralismo lógico es compatible con la tesis negativa de Kreisel-Damet, porque la siguiente razonadora es admisible. Supongamos una sujeto creativa que tiene paciencia y energía inagotables, tiene los números naturales y construye cosas con ellos, lo mismo que la de Brouwer, lo mismo que Hipatia, pero además de tener memoria ilimitada y perfecta, tiene memoria completa. Esta sujeto creativa la llamamos Sofía. Sofía no va adquiriendo los conocimientos a medida que Hipatia. Ella ya posee todos los conocimientos posibles, ¿ya? Ella ya sabe todas las verdades matemáticas posibles. Lo único que hace, lo único en lo que consiste su trabajo es en construir las pruebas. Ella solamente demuestra cosas que ya sabe. Por lo tanto, Sofía puede probar en cualquier momento, incluso antes de, o sea, al momento de comenzar su trabajo, que para cualquier proposición A, ella tiene una prueba de que A es verdadera o de que A es falsa, ¿ya? Esto no prueba, pero al menos ilustra que Sofía sería la sujeto creativa que validaría la lógica clásica. En mi pluralismo, la tesis negativa de Kreisel-Damet, por tanto, corresponde al reconocimiento de que Sofía está extralimitada como posibilidad de instancia de la TGB, ¿ya? La lógica clásica es incoherente porque resulta de idealizar a la sujeto creativa más allá de las capacidades de la razón humana. La lógica clásica, por decirlo de forma pintoresca, sería la lógica de Dios. Sigue siendo un pluralismo en la medida en que sí resultan coherentes y admisibles varias otras lógicas subintuicionistas, y esa es la versión débil, o sea, mi versión liberalizada de la tesis positiva, pero se sostiene también la tesis negativa, que era lo que yo quería. Bien. En esta exposición les mostré primero el pluralismo lógico de Billy Restall, luego adelanté una alternativa intuicionista, y finalmente mostré que esta versión es distinta a la de Billy Restall, porque Billy Restall acepta la lógica clásica y yo no. Y aparte usamos criterios de validez diferentes. Y segundo, es compatible, y si me presionan diría que en alguna medida justifica las dos tesis de Kreisel-Damet. Eso era todo lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias. Bien, gracias Miguel. Entonces, ahora vamos a las preguntas para las expositoras y el expositor, ¿no es cierto? Para Vanessa, Camila y también para Miguel. Entonces no sé si pueden activar su micrófono, yo creo que sí, si quieren hacer preguntas. Espero que sí.
¿No hay preguntas? No sé si hay un problema con lo... Voy a activar mi cámara. ¿No? Tenemos hasta las 11:45. No sé si, por ejemplo, entonces Vanessa o Camila o Miguel quieren decir algo al respecto de su propia exposición o de las exposiciones de los demás, para no cerrar así de esta manera. Camila, ¿no? ¿No? Miguel. Muy buenas presentaciones las dos, eso, felicitaciones. Yo también, felicitaciones, agradecer la oportunidad también de compartir trabajos que me imagino que Miguel y Camila también hacemos tan como, no con la posibilidad de dialogar tanto, así es que, o sea, agradecer la oportunidad de compartir nuestros trabajos, al menos mi trabajo, yo no este trabajo es muy antiguo, es de unos años atrás y no había tenido la oportunidad de compartirlo, así que me puso muy contenta cuando supe que tenía la oportunidad de hacerlo y nada, agradecer y felicitar a mis colegas ahí, donde estén. Supe que Miguel estaba en Argentina, así que sí, pues Camila también. Así Sí, es somos del que mismo grupo. Sí. felicitarlo entonces. Algún De día voy a hecho, estar ahí ya también. de hecho, yo por eso preguntas para Camila no tendría, porque el trabajo ya lo escuché, entonces sería como tirarte muy el palo, el palo blanco. Perdón por hacerte escuchar dos No, veces lo no, mismo. no, está bien, está perfecto. Pero Miguel, puede servir para que el resto podamos tener algún punto, alguna aclaración ahí también. Si tú haces una observación que pueda ser útil, ¿no es cierto? Redundaría sobre lo mismo, pues, o sea, ¿qué pasa con las revanchas del predicado de paradoxicidad? Ah, No tiene. ¿No tiene? No tiene revanchas. Maravilloso. O sea, no clasifica todas las oraciones del lenguaje y tiene una cláusula que deja indeterminadas algunas predicaciones de paradoxicidad justamente para evitar revanchas. O sea, no es bivalente. Si fuera bivalente tendría revanchas. Claro. No puede decir de toda oración del lenguaje que una oración es paradójica o no es. Va a haber algunas oraciones que queden indeterminadas. Claro. Así que ese es el modo de evitar las revanchas. Buenísimo. Yo también quería preguntarles más que nada algo con respecto a la difusión de sus trabajos. Yo, bueno, pertenezco a un colectivo que se llama Filosofía Audiovisual, que pretende también idear material audiovisual gratuito para los profesores de filosofía y también para personas que quieran difundir el trabajo filosófico, la reflexión filosófica en todo contexto. Entonces, quería preguntarle si es posible no sé, tengamos una conversación después, en otro momento, respecto de sus trabajos y lo subamos en nuestro Instagram. ¿Sí? ¿Sí? Ningún Dale, problema, sí. claro. Ya, súper. Honrados. Muy bien, entonces, miren, esto continúa a las 12, pero entiendo que hay que entrar a otro link. Sí, es otra sesión. Es otra. Así que ya, pues, probablemente algunos de ustedes van a estar ahí porque es la continuación de este simposio. Entonces nos vemos en un rato más. Así Ok. que muchas Nos gracias. vemos. Dale, Chao, gracias por Gracias. el espacio. Vanessa. Chao, chao. Chao. Gracias.